Pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por escoger un jueves 3 de la tarde para estar aquí con nosotros en una nueva serie de encuentro con expertos en mejor longevidad. Y hoy tengo el placer de presentaros a un querido compañero, abogado como yo y realmente una persona extraordinaria, que aparte de ser un experto en el campo de la mediación, algo que hace muy bien, resolver conflictos, mediar entre personas que están enfadadas o no se entienden, pues hoy nos va a hablar también del campo del derecho civil relacionado con el legado, ¿no? Con la herencia. Juanra fue director de servicios jurídicos de varios colegios profesionales. Él trabajó en el Colegio de Ingenieros de Caminos y también en la Federación Española de Farmacia. Esto lo ha hecho durante más de 20 años, así que experiencia como abogado tiene muchísima. Y además también es abogado en su propio despacho. Siempre ha trabajado muy centrado en el área de eso, como he dicho, del derecho civil, también del mercantil y, como he dicho, es mediador. Juanra, gracias por tener la generosidad de compartir con nosotros pues, tu saber sobre cómo podemos hacer las cosas bien para dejar a nuestros seres queridos todo bien organizado. Y yo os confieso que este fue uno de los motivos que a mí me llevó a montar Matura. Mi padre pues falleció repentinamente y somos 5 hermanos y de pronto cuando fallece ninguno de los 5 sabíamos si tenía o no testamento, ninguna de sus voluntades realmente, si mi padre quería ser incinerado o prefería ser enterrado, dónde tenía sus ahorros. Bueno, fue todo una especie de trabajo de exploradores que lo hicimos porque no te queda más remedio, pero un poco la conclusión a la que yo llegué es que hubiera sido como más fácil para nosotros 5 si nos hubiera dejado, como digo yo, una caja regalo donde abriéramos el lazo y encontráramos todo como fácilmente organizado, instrucciones claras, teléfonos allí para llamar a quien había que llamar, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo hacer las cosas bien para dejar menos trabajo a los que queremos, ¿no? Y porque no es necesario dejar cosas, vamos a decir, poco claras y desordenadas, ¿no? Así que, Juanra, es tu turno. Yo me voy a poner también en Muy mute bien. y muchas gracias. Pues hola a todos, buenas tardes, gracias Chusa. A ver, vamos a hablar del testamento, tenemos poco rato, pero vamos a, como ha dicho Chusa, cuando uno habla de testamento le viene a la cabeza problemas, evitar problemas a mis hijos, cómo lo hago, le vienen conceptos. Aquí me han dicho que hay abogados, pero bueno, les vienen conceptos, donaciones, fideicomisos, divisiones de herencia, etcétera. A ver, todos ahora mismo tenemos un patrimonio grande y el resultado de ese patrimonio, cuando queramos transmitirlo, que es nuestra herencia, pues lo tenemos que empezar a organizar. Por lo cual, hablar del testamento casi implica hablar antes de lo que sería una planificación del patrimonio familiar. Tenemos que ir planificando para poder hacer bien ese testamento. Yo voy siguiendo normalmente una serie de pasos, todos tendentes a prevenir conflictos, porque muchas veces, como ha dicho Chusa, yo soy mediador desde hace muchos años y llevo muchos conflictos hereditarios. Ahí el mediador está muy bien, pero es posterior al haber nacido el conflicto y la mitad de las veces, o más de la mitad de las veces, el conflicto se podía haber evitado. Entonces, como os digo, y el proyecto en el que estamos metidos, el Instituto Smart Jane, y luego veréis cuando os presente la aplicación que es útil para lo que estamos hablando, nosotros queremos empezar a hacer un camino, un envejecimiento responsable e inteligente. Y lo tenemos que empezar ahora, porque hacer una planificación patrimonial no es más que un modelo, es un modelo de actuación, organización o gestión de nuestro patrimonio. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer, así a de pronto, es sentarnos y evaluar nuestro patrimonio. Evaluarlo de una manera que cada uno pueda intentar ver qué activos tiene, porque nuestro patrimonio incluye bienes patrimoniales de todo tipo, inmobiliarios, monetarios, etcétera, pero también incluye pasivo, deudas, obligaciones, hipotecas, responsabilidades, préstamos. Entonces, tenemos que intentar poner un poquito claro y organizar ese patrimonio. Eso lo podemos hacer solos, por supuesto. ¿Podemos pedir ayuda? Mejor.
Porque ese es el primer paso, evaluar mi patrimonio, decir luego, ¿qué quiero hacer con ese patrimonio cuando yo no esté? Pues ese patrimonio pues lo voy a querer transmitir a mis herederos, pero a lo mejor no solo a mis herederos, familiares y amigos, a lo mejor también lo quiero transmitir a organizaciones benéficas o dices, no, yo lo que tengo es un patrimonio X que en su momento lo voy a querer transmitir, pero en ese patrimonio tengo una empresa interesante. Entonces, a lo mejor yo no solo quiero transmitirlo, quiero potenciarlo y quiero prever qué voy a hacer antes de transmitirlo, con lo cual hay figuras, otras figuras que podéis haber oído hablar, como los fideicomisos, las ventas, etcétera. Entonces, ese primer paso, evalúo un poquito mi patrimonio, veo y aclaro qué deseos tengo, a quién se lo quiero dejar y qué instrumentos puedo tener. Y luego ya sí que entraríamos a redactar un testamento. ¿Por qué redactar el testamento? Porque si yo desaparezco y tengo ese patrimonio en el aire, pues la sucesión puede ser testada o intestada. Todo mi patrimonio se va a distribuir, quiera o no quiera. Entonces, si existe ese testamento, se va a dar a unos herederos forzosos con las circunstancias que ahora concretaremos, que muchos ya conocéis, y si no tengo testamento, también se va a distribuir de la forma que establece la ley, que también es a los herederos forzosos, pero se sigue distinto orden. Y el hacer el testamento, la ventaja que tenemos y un poquito el lujo que tenemos, sobre todo si lo hacemos con tiempo y asesorados, es que yo voy a distribuir y voy a planificar como yo quiera. Yo cuando os hablo de planificar el testamento, lo podéis hacer solos, pero implica una serie de cuestiones porque la más grande sobre todo es evitar que Hacienda se lleve lo mínimo, o sea, que Hacienda se lleve lo mínimo. Entonces, ahí voy a necesitar una planificación fiscal, ayuda de abogado o economista, porque es importante las figuras. Y cuando hablo de testamento, estoy hablando de un documento para cuando yo no esté, cuando ya haya fallecido. Pero también puede haber actuaciones bien asesorado que sean transmisiones o lo que se llama la herencia en vida, que son las donaciones. Ahora mismo, sobre todo en relación a las viviendas, Internet está bombardeando de las virtudes o no de donar la vivienda en vida antes de morir. Pues hay que tener eso claro, porque no hay una norma genérica, no hay una norma genérica y cada caso hay que estudiar la parte. Va a depender de si es primera vivienda, etcétera. Entonces, esta planificación es fundamental. Como os digo, evaluar mi patrimonio y hacer testamento. Casi todos hacemos el típico testamento con nuestra mujer, de todo para ti y todo para mí. Magnífico porque ya dejas algo por escrito. Y se seguirá lo que establece la ley. Si he dejado lo que establecen las normas sucesorias. Si yo he dejado testamento, todos mis bienes dejados se van a distribuir en tres grandes grupos. Un tercio, que es la legítima, que va a ir para mis descendientes, si tengo hijos, y si no, los suyos. Otro tercio va a ser la mejora, que es para mejorar a mis hijos y descendientes, o para y que normalmente se le deja en usufructo al cónyuge. Y luego ya tenemos el otro tercio, que es el libre disposición, que es el que yo puedo disponer como quiera. Pero esto que parece tan básico y a todo el mundo le parece claro ahora mismo, cuando yo no esté, o en cada uno según sus circunstancias familiares, es muy importante tenerlo en cuenta, porque a lo mejor yo quiero beneficiar en concreto a un hijo, o quiero dejar a un sobrino X dinero, o tengo que tener cuidado con mi mujer, porque a lo mejor el usufructo fiscalmente no nos interesa, porque le va a agravar en el impuesto de la renta ese usufructo. Entonces, esa planificación hay que hacerla ahora, no de golpe, porque llegado el caso, si yo he hecho esta distribución genérica, mis hijos pueden tener problemas. Pueden dar lugar a impugnaciones, pueden dar lugar a malos entendidos, etcétera. Entonces, si yo lo dejo muy bien atado, pues les voy a resolver a ellos problemas. Pensar que a lo mejor ahora tenemos que plantearlo si es más interesante vender, por ejemplo, un piso y dejarles dinero material, o si es más interesante hacer una donación, o como decía antes, hacer un fideicomiso. Yo no voy a entrar a hablaros de cada instrumento porque daría para hablar muchísimo rato. Igual
que si hablamos de herencias yacentes, etcétera, cada uno tiene ya un largo tiempo de desarrollo. Pero como os digo, lo estamos planificando. Estamos en esta fase inicial en la que yo tengo mi testamento y el asesor, pues a lo mejor me dice cosas que yo pues no había tenido en cuenta o no había oído. Como os he dicho, pues simplemente a lo mejor con la vivienda dices, oye, ¿qué hago con la vivienda? ¿Me interesa donarla o me interesa dejarla en la herencia? Mucha gente dice, pues, ¿cómo valoro eso? Yo siempre recomiendo que se ponga un poco en ver qué situación va a generar menos conflicto a mis hijos. Si yo aparentemente hago una donación, a lo mejor fiscalmente es más perjudicial. ¿Por qué? Porque la herencia solo va a tributar. Por todo esto, fiscalmente, tenemos un poco el paraguas del impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones en Madrid en concreto es bastante benévolo, porque ya sabéis que se tributa un 1% en Madrid, pero habrá que ver dónde están los bienes, habrá que ver que si están en otra comunidad autónoma. Por ejemplo, Zaragoza tiene un tipo muy alto, que roza el 40%. Entonces, dices, con el fiscal veremos, es decir, a priori dices, la donación es más perjudicial. ¿Por qué? Porque va a tener que pagar, igual que en la herencia, va a tener que pagar el impuesto de sucesiones, va a tener que también pagar, si en el caso de la vivienda, la plusvalía municipal, que es el incremento del valor de los terrenos urbanos, pero también va a afectar al IRPF, porque tanto el donante como el donatario va a tener que meter ese incremento de valor en su IRPF, con lo cual, pues ahí tenemos otro exceso de imposición. Puede compensar, porque a lo mejor al hijo al que tú se lo quieres dar le va a solucionar un problema, pero el asesor fiscal a lo mejor busca otras soluciones, que puede ser, como he dicho, o bien una venta, o puede buscar otra solución que sea decir, oye, mira, vas a hacer una venta, pero la vas a condicionar o vas a establecer un usufructo a tu favor mientras vivas. Bueno, pues tendrá que ponerte todas las opciones de cada caso. O a lo mejor te dice, oye, ni la dejes ni no la dejes, porque tu economía te va a hacer falta en un futuro tener tú un capital o unas rentas para cuando te jubiles. Entonces, a lo mejor esa vivienda, dices, pues voy a ver lo que ahora se llama una hipoteca inversa, etcétera. Entonces, estos pasos que os digo, estar siempre un poco acompañados del abogado y el fiscalista o economista. Hay muchas situaciones que a la hora de planificar con el asesor, pues va a tener en cuenta. Por ejemplo, las acciones. Dices, las acciones, pues a lo mejor tú dices, voy a vender para dejar a mis hijos. Y el asesor te dice, no, no vendas. Es mejor que tú tengas manteniendo tus acciones, sigas negociando con tus acciones, porque hay una cosa que se llama la plusvalía del muerto, que en este caso va a beneficiar a tus hijos, porque si tú vendes, se te va a cobrar esa plusvalía, que es la diferencia entre el valor que tenían las mismas cuando las compraste y el que tienen en el momento de la venta. En cambio, para tus hijos, el valor de las acciones, esa plusvalía no existe, porque van a tener el momento que tengan en el momento del fallecimiento. Y ahí hay un ahorro económico. Entonces, todas estas pequeñas cuestiones, pues las tienes que hablar con el asesor a la hora de ir planificando tu activo y tu pasivo. También hay que tener en cuenta que hay situaciones que se graban más o menos. Por ejemplo, los seguros de ahorro, pues no están grabados. No están grabados, no entran en lo que es la masa hereditaria, con lo cual estarían fuera del impuesto de sucesiones. Y a lo mejor interesa aquí meter alguna serie de productos, incluso los seguros de vida. Habrá que estudiar, porque el seguro de vida también se excluye de la masa hereditaria. Entonces, dices, sí, me interesa o no me interesa. Dices, tiene unos topes, por supuesto, y la edad va a influir, porque según la edad del tomador también va a tener un coste o no el seguro de vida, pero tú puedes poner a un hijo como beneficiario y excluirlo. El asesor también te va a ayudar a decidir o no en las donaciones, que ahora mismo está de moda hacer donaciones, porque en concreto en Madrid, como os digo, estamos al 1%, pero en muchas situaciones a lo mejor no interesa esa donación. ¿Por qué? Porque os he dicho antes que existen unas legítimas, que es el tercio de legítima, ese hay que respetarlo siempre para los herederos forzosos, que son los hijos y descendientes. Entonces, ese tercio de legítima, si se ve desprotegido por una donación,
la donación tendrá que retornar, porque habréis oído, dices, hombre, el tema de donaciones colacionables, no colacionables, dices, sí, sí, por supuesto, una persona puede hacer una donación que también tiene sus requisitos, para que esté a poco se le pueda aplicar el 1% de la Comunidad de Madrid. La tienes que redactar ante notario, tienes que un poco demostrar la procedencia del dinero o del bien, pero vamos, eso es fácil. Y lo más importante es que tenemos que tener en cuenta que es coleccionable o no coleccionable. Coleccionable es que tenga que venir el valor de ese bien al cómputo de lo que es la masa hereditaria. Si uno dona un piso y dice que no es conacionable, no se va a tener en cuenta a la hora de repartir. Pero cualquiera de los otros herederos, si se ve perjudicado y no se cubre su legítima, que es ese tercio, va a poder decir que es inoficiosa, va a tener que hacer una reclamación, es inoficiosa y tendrá que revertir y volver para cubrir ese tercio de legítima. Todo esto, por eso os digo que conviene ir haciéndolo, porque los hermanos se quieren mucho y hasta que muchas veces, como decimos muchas veces los abogados, hasta que la herencia os separe. Entonces, todos estos pasos es para ellos evitarle los máximos problemas, porque si lo dejáis establecido y el reparto lo hacéis como vosotros dispongáis, siempre respetando esas legítimas, pues se va a cumplir lo que digáis. Es lo mismo que la mejora que antes hemos hablado. Vosotros podréis mejorar con ese tercio a quien queráis. Os he dicho que se puede dejar el usufructo al cónyuge que no haya fallecido, pero a lo mejor a la hora de hablar con el asesor, si estáis en régimen de gananciales, por ejemplo, y no está disuelta la sociedad de gananciales en el momento de la apertura de la sucesión, se van a generar problemas porque esos bienes no se van a poder tocar, porque pertenecen al cónyuge que no ha fallecido. Y ahí el asesor pues tendrá que un poquito estudiar la situación concreta porque a lo mejor interesa disolver la sociedad de gananciales o a lo mejor dice no, que se mantenga, pero ese usufructo se puede cancelar y se puede completar con una cantidad y para todo esto se necesita un poquito de tiempo. Situaciones que, como os digo, nos van a ayudar con el asesor, pues ver que va a jugar con aquellos bienes o con aquellas cuestiones que no tengan una alta tributación, porque pensar que en el impuesto de sucesiones no es tan sencillo. Una vez que se determinen las bases liquidables, a estas se les van a aplicar unas tarifas, hay grupos entre que sean descendientes, menores de 21 años o mayores de 21 años, y lo que es la tabla del impuesto puede ir de un 7 hasta casi un 35%, con lo cual es bastante dinero. En Madrid, como digo, hoy por hoy está al 1%, pero habrá que intentar meter en lo que es el cómputo de la herencia, efectos del impuesto de sucesiones, todo aquello que tribute menos o al que se le puedan aplicar las mayores reducciones. Se pueden aplicar muchas reducciones a la vivienda habitual, que va a estar exenta, o se pueden aplicar reducciones a las empresas familiares, siempre que se les vayan a transmitir a la mujer o a los hijos, con una serie de condiciones. De todo esto que os estoy contando así deprisa, sentado con vuestro asesor, lo vas planificando y vas redactando ese testamento. Y a lo mejor el asesor dice, oye, vamos a hacer legados, porque en lo que es el derecho sucesorio, en una herencia están los herederos, pero los herederos puede ser que le dejes a título universal cantidades bastante grandes o cosas concretas específicas que no es a título universal y que son los legatarios. Eso es también importante, porque tener en cuenta que no estoy ahora hablando de derecho sucesorio, pero muchas veces una herencia puede ser un arma de doble filo, porque, como os digo, incluye obligaciones y derechos, no solo activos, sino pasivos. Y si el pasivo es muy grande, puede hacer daño al heredero. Por lo tanto, ¿qué implica? Hacer un buen inventario. Buen inventario porque los herederos pueden aceptar la herencia lo que se llama beneficio de inventario. Todos hay unos plazos y un error muy generalizado que me ha llegado a mí al despacho es gente que se ha causado un gran problema porque no ha cumplido los plazos. Por ejemplo, para aceptar la herencia de beneficio de inventario solo hay 30 días. 30 días desde que te sabes heredero. ¿Y qué implica el beneficio inventario? Pues es importante, porque ahí aceptas la herencia, pero solo vas a responder
de las deudas con la cantidad que se te haya adjudicado, no con tu propio patrimonio. Si tú la aceptas tal cual, no a beneficio de inventario, como eres titular de todas esas obligaciones, vas a responder incluso con tu patrimonio. Entonces, todo esto ir dejándolo un poco claro, ¿vale? A la vez, a la hora de hacer el testamento, como estamos vivos, yo lo puedo modificar en cualquier momento, eso es importante. Pero es muy importante mezclarlo con otras figuras, que a lo mejor a muchos no se os ha ocurrido, porque oís hablar de poderes. El otro día dimos una charla sobre los poderes preventivos, que son unos poderes más generales que estás dando en vida para nombrar a una persona de tu confianza que pueda gestionar tu patrimonio si se te declara incapaz. Entonces es importante que a lo mejor en el mismo acto de testamento lo vayas vinculando a ese poder preventivo y que esa persona de confianza que va a gestionar tu patrimonio mientras estés en vida, por si te incapacitan, a lo mejor se convierta en el albacea o la persona que se encargue, porque es de tu confianza, conoce tu forma de pensar, conoce tus valores y se encargue de distribuir tu patrimonio cuando tú no estés entre tus hijos, porque ya sabrá todas tus circunstancias. Con lo cual, el testamento puede tener en cuenta el poder preventivo. También a la hora de hacer el testamento puedes ya aprovechar y también ponerlo en relación con el testamento vital. El testamento vital, que es todo aquello que tú quieres que se haga si estás incapacitado o no puedes decidir en cuanto a tu salud, tratamientos médicos, etcétera, e incluso con tu cuerpo, ¿eh? Todo lo que se referencia a una eutanasia, donaciones de órganos, etcétera. Entonces, todo este pack de cuestiones que ahora mismo nos pueden abrumar, hecho con tiempo, pues va a ayudarnos y va a dejarnos todo esto muy claro. Lo que, como os digo, es redacción y un poco clasificación de mi patrimonio. Contar con una persona que sea una albacea y un gestor de mi patrimonio, una planificación fiscal bien hecha, viendo los pros y los contras para evitar dar dinero a Hacienda en lo máximo posible. Y luego, no estoy hablando del caso concreto de las empresas familiares, porque en el caso de que haya una empresa familiar y que tenga un peso patrimonial importante, esa tiene que tener un tratamiento específico. Tiene que tener un tratamiento específico porque puede haber lío en un momento dado, se va a convertir en herencia yacente y eso va a perjudicar al desarrollo de la sociedad. Entonces, aquí nos metemos, y es importante que a lo mejor lo tengáis en cuenta con el asesor, a todo lo que es hacer planes de empresa o protocolos familiares. Importante, sobre todo con lo que es, una vez que no esté el titular de la empresa, el cambio generacional, pues va a implicar problemas si es una empresa sobre todo de envergadura. Y no vale solo con que yo haga mi plan, no basta con que tenga la persona de confianza, pueden seguir surgiendo conflictos. Con lo cual, importante que ese asesor, y eso ya os lo digo con la experiencia de mediaciones que llevo durante años, tiene que establecer mecanismos de resolución de conflictos en ese testamento para evitar los problemas. ¿Por qué? Porque surgen los problemas. Habréis oído hablar de lo que son los juicios. Normalmente los juicios son o por una impugnación, por un desacuerdo en lo que es la valoración de los bienes, o puede ser juicios por la división de herencia, o puede ser porque se ha dejado un proindiviso y uno quiere que se divida, por ejemplo, o puede haber juicios porque no se acepte la herencia por uno de los herederos. Entonces, aquí, cuando se hable con el asesor, a lo mejor os recomienda que no vamos a entrar, pues una cláusula socini, diciendo pues que se limita, o etcétera. Entonces, a la vez que vamos hablando con el asesor, no estamos muy acostumbrados, pero hay que comunicar. Tendríamos que comunicar a nuestros seres queridos, a nuestros descendientes, nuestra intención. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque también nos va a ayudar. Como os digo, un tercio es legítima, pero otros 2/3 son mejora y libre disposición, con lo cual yo puedo ayudar a uno o a otro en función de las necesidades de uno o de otro. Eso dejándolo en testamento. Y es importante que lo dejemos en testamento, porque si yo no hago testamento, ¿quién va a dividir? La ley. Y la ley sí, se lo va a dar a mis herederos forzosos. Eso en primer lugar, va a ir todo a mis herederos forzosos. Es verdad que el cónyuge ahí va a tener un tercio de usufructo, si está. Si no tengo herederos en línea descendente,
La ley dice que vaya en la ascendente, a mis padres y abuelos. En este caso, si tengo cónyuge, le va a quedar la mitad de usufructo de esos bienes. Pero si no tengo ni hijos ni tengo ascendientes, va a ir al resto de las líneas colaterales hasta el cuarto grado. En este caso, sí, si tengo cónyuge, se va a quedar con 2/3 en usufructo. Y si tampoco tengo esas líneas colaterales o no tengo nadie, esos bienes, ¿quién se los queda? El Estado. Y ahí es una pena, porque hay 1/3 se va a ir para el ayuntamiento, otro tercio se va a ir para la provincia y otro tercio se va a ir para pagar la deuda. Entonces, nos conviene dejarlo lo más atado posible y no hacer el testamento típico de todo para mi mujer, todo para mi marido, sino hacerlos diferenciados y asesorados. Y valorando todas estas situaciones que os estoy comentando de poderes preventivos y de testamentos vitales, porque al final vamos a evitar muchos problemas. Como os he dicho antes, el impuesto de sucesiones en Madrid está simplemente un 1%, hoy por hoy. Si no, se nos pueden aplicar tipos de hasta un 35% por la herencia. Y yo no sé si he llegado a la media hora, Chusa, o, o quieres que siga entrando en algún tema o que vayamos hablando, o tenéis alguna pregunta. Me he puesto Ana, te queda un poquito de tiempo. Si quieres Sí, contar más, sí, porque hemos empezado, hay 5 y son hay 32, vale, pues yo creo que venga. 5 minutos más Vale. puedes. No, perfecto. Pero si hay preguntas, si Sí, sí, es prefieres. que no quiero ya liarles porque yo os estoy hablando de testamento y parece que siempre el testamento es el testamento que voy al notario. Muchas veces no hace falta hacer ese testamento, yo puedo hacerlo escrito, ¿eh? Y en el momento que fallezca es más complicado si es un testamento el escrito que se llama hológrafo para luego probar que todo lo que se haya dicho corresponde con mi firma, etcétera. Pero también el testamento, lo normal es ir al notario y hacerlo con el notario, en abierto, que se conoce, porque si no también lo que puedo dar es un sobre al notario. Porque el día que yo fallezca, si no he comunicado nada, mis descendientes tienen primero el problema para poder reclamar un poco sus derechos, van a tener que solicitar pues, un certificado de función para demostrar que he fallecido, van a tener que pedir ver si hay testamento o no, y para eso no van a tener que buscar una declaración de últimas voluntades, a ver si existe, ¿eh? Y van a tener que hacer una serie de trámites que es tiempo. Todo esto es tiempo y entre uno y otro trámite hay que esperar un tiempo y se les va. Porque una vez que ya tenga el notario, a lo mejor voy a tener que pedir un certificado de cómo están los seguros, porque es importante, como os he dicho, hacer ese inventario de activos y pasivos para luego poder planificar y dejarles los menos problemas posibles, porque una vez que se abra la herencia, como os he dicho, hay unos plazos. Muchas veces me han preguntado cuánto tiempo hay para aceptar, o sea, ¿cuándo caduca o no una herencia? Pues mirar, las herencias están abiertas 30 años. O sea, durante 30 años no va a prescribir, pero ahí, entre medias, si un heredero no quiere aceptar la herencia, pues el plazo, si nadie hace nada, van a estar en esos 30 años. Habrá que hablar con asesores porque ahí sí que puedes tú reclamar y obligar al otro a que acepte o renuncie. También es interesante que se hable con el asesor porque hay determinados actos que sin saberlo, cuando se ha abierto una herencia, pueden implicar aceptación, como es disponer de los bienes, como es incluso transmitírsela a otro, etcétera. Entonces, estos pequeños detalles, pues hay que hablarlo, hay que hablarlo. Pensar que además ahora mismo todo lo que es el derecho sucesorio a la herencia es uno de los derechos constitucionales más importantes. Siempre dicen, ¿cuál es el derecho constitucional más reconocido? Y dice, la propiedad. Sí, pero si os fijáis en la Constitución, el artículo 33 lo que se reconoce es el derecho a la propiedad privada y a la herencia, ¿vale? Y toda su regulación, en los artículos 30 y 34 y siguientes, van a ir en función de la importancia social que se le está dando al concepto de herencia. Entonces, siempre la herencia va a estar en el ojo de todos, tanto de las administraciones, en este caso de Hacienda, que como veis nos pueden acabar grabando hasta casi un 40% de lo que reciba, y es importante y son implacables. Me dice la gente, ¿y cómo se gestiona el impuesto de sucesiones?
El impuesto de sucesiones a mí no me va a afectar, les va a afectar a mis descendientes, pero tienen 6 meses para pagarlo. Prescribe a los 4 años, pero tiene 6 meses para pagarlo, que los puedo prorrogar otros 5, pero otros 5 meses, pero esos 5 meses van a ir con intereses. Entonces, todas estas cositas hechas poco a poco y planificado y organizado, pues nos van a ayudar a tomar una decisión y sobre todo a saber lo que tengo. Porque a lo mejor pienso que tengo 10, pero tengo que valorar todo ese pasivo que tengo, todas esas deudas o todas las hipotecas que tengo. Porque a lo mejor en un momento dado el asesor nos dice, esto no lo dejes en testamento, si no vamos a hacer operaciones o vamos a hacer operaciones de compraventa o vamos a hacer fideicomiso en vida. Porque a lo mejor dices, oye, es que tengo una empresa que no quiero que entre en la masa hereditaria, quiero que no se me, que no se que desvalorice y a lo mejor se hace un fideicomiso en vida para mantenerlo. Luego habrá que ver las implicaciones fiscales del fideicomiso en vida, si era revocable, no revocable, hay muchos datos, pero por no liaros, es verdad que ese asesor nos va a hacer un mapa de todas las posibilidades que tengamos. Como os digo, simplemente entre la vivienda y la empresa ya da un abanico enorme de distintas posibilidades, tanto para dejarlas en vida como para apartarlas y dejarlas en testamento y ver cómo las distribuimos entre todos nuestros herederos. Y luego, fundamental, si quiero proteger a mi cónyuge, también preverlo, porque ese testamento genérico de mitad y mitad muchas veces le perjudica y le grava, porque como os he dicho así muy rápido, ese tercio de mejora que él se queda en usufructo, él tiene que tributar. Él tiene que tributar en el IRPF de ese usufructo. Con lo cual, cuando desaparezcan cónyuge, los hijos van a volver a tributar por esa parte que le ha tocado. No sé cómo voy para ir metiéndome en distintos charcos. No, no te oigo. Chusa, te has quitado el micrófono. Sí, lo sé, perdona. Que yo creo que si te parece, podemos enseñar la herramienta Sí. y luego podemos abrir turnos, ¿no? Esa herramienta que os va a enseñar Chusa, como os he dicho, el primer paso para la planificación patrimonial es un poco organizar todo lo que tienes. Es fundamental para poder saberlo. Y eso es lo que os va a... Vale, pues os voy a enseñar, a ver, para llegar a encontrar esta herramienta hemos buscado un montón y probado, no es que haya tanto, hay como, bueno, yo he encontrado en concreto 3 empresas, pero luego está una como desaparecida, les contactamos, se llama, es que no quiero decir los nombres mal, pero son como Legado Digital o Digitaliza tu Legado, tal. Entonces, una la probé y resulta que nada más darme de alta, como no os he dicho el nombre, no pasa nada, pues me llega un mensaje. Sabéis que la Agencia de Protección de Datos te obliga a que cuando tienes una brecha de datos tienes que informar a todos los usuarios. Bueno, pues fue darme de alta, menos mal que no había metido ni un dato y prácticamente a los 2 días me llega un mensaje de esa empresa diciéndome, hemos tenido una brecha de datos, no sé qué, no sé cuántos. Claro, yo ya inmediatamente dije, pues no voy a meter aquí nada, ¿vale? Después intenté con unos de Zaragoza, que son de los pioneros que hubo en el mundo este de legado digital, que ahora os cuento porque hay diferentes tipos de herramientas y estos yo creo que deben de estar medio en quiebra porque me llamó uno, o sea, como que les he escrito 40 veces y no he conseguido llegar a ningún lado. Y entonces, al final, la única herramienta con la que hemos visto que hay solidez, que técnicamente sabemos que hay gente muy seria detrás y que nos ha gustado porque es fácil, es esta. Ahora, la herramienta, vamos a decir que esto es llevan bastante tiempo, llevan como 2, 3 años con esto, son gente del mundo de los seguros y la herramienta está bien, pero tiene limitaciones. Pero bueno, es una herramienta útil y que aporta algo, por lo menos a mí me lo parece y ahora os la muestro. Entonces voy a compartir pantalla, creo que es esta de aquí. A ver, sí, ¿no? Estoy compartiendo ya, ¿no? Ver pestaña, vale, ahí veis lo que os estoy enseñando, ¿verdad? Sí. ¿Lo veis? ¿Veis la portada? Sí, ¿no? Venga, genial. Pues mirad, ¿ves? Entonces, estos chicos son gente del mundo de los seguros, conocen muy bien las necesidades que hay en ese sector y esta herramienta la han hecho para dar apoyo a compañías de seguros. Lo que pasa es que, bueno, a nosotros nos han dado un poco el trato de una compañía de seguros y nos la dejan probar. De hecho, la tenemos gratis, o sea, si os dais de alta, no vais a pagar nada hasta, pues, Juanra, ¿cuánto era? ¿Enero, febrero? Bueno, no me acuerdo. Sí, después de...
Y luego el coste anual, lo que pasa es que soy un poco desastre y no me acuerdo muy bien el precio, pero no es un precio nada caro el tener esto, y ahora os contamos un poco cómo va. Entonces, lo que voy a hacer, porque podía haber hecho yo una demo y haber metido como un cliente falso y tal, pero creo que veis que aquí pone ver ejemplo, ¿vale? Que esto es como su home, pues vamos a entrar aquí, ¿no? Que ellos han metido un ejemplo, ¿vale? Que, a ver, nos valdrá o no. Entonces, bueno, lo primero es que los que tengáis ordenador con biometría, con huella o con ojos, ¿no? Podéis crear una llave de acceso. Yo, como no lo tengo, no me deja, pero esto va a salir además un par de veces, ¿vale? O sea, yo soy de las que tengo que entrar con usuario y contraseña porque mi ordenador ya tiene unos años, ¿vale? Entonces, aquí estáis viendo la primera pantalla, ¿no? Como aquí están metidos ya los datos, porque ya ha habido Pepito o Juanito que ha metido todas sus cosas, nos aparece aquí un informe, pero si no lo hubiéramos metido, aquí no aparecería todavía nada. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Veis este menú que hay aquí en el lateral que pone inicio, inmuebles, activos financieros, objetos de valor, vehículos, otros activos, deudas y riesgos? ¿Vale? Esto es lo que nosotros podemos meter aquí. O sea, esto va a ser como lo que os decía yo al principio, de la caja esa ideal con el lazo, que cuando yo me muera quiero dejar como todo muy ordenado para que mis hijas entren. Yo, de hecho, ya lo he hecho. O sea, yo esto ya lo he preparado. De hecho, os cuento que empecé yo solita y me di cuenta que era una trabajera, y un sábado junté aquí a mis hijas y les dije: ¡hala, bonitas, coged esos papeles y empezar a dictarme! Y entre todas lo metimos, de forma de conseguir dos cosas. Una, que vieran los líos que yo tenía, y dos, que trabajaran un poco conmigo en hacer este esfuerzo, que es un esfuerzo al final, ¿vale? Y la verdad es que con ellas, en un rato muy corto, acabé todo esto, ¿vale? Entonces, esto obviamente es un trabajo que hay que mantener, es decir, no es que lo metes y ya está, porque no sé vosotros, pero yo, que una cosa voy perdiendo dinero, la vendo. Un piso que pues, me hace una oferta, pues lo vendo. Entonces, todo esto, pues obviamente, me compro un coche, pues hay que meterlo, ¿vale? Es decir, que no que una vez me meto y ya he acabado, sino que hay que mantenerlo actualizado, cosa que, por ejemplo, os confieso que a mí me está costando un poco, ¿vale? Pero bueno, ahí está, y desde luego nunca había llegado a tener todo tan ordenado como lo tengo ahora, ¿vale? Es verdad que como estoy bien a entrar en la misma, ¿vale? Entonces, ahora yo me meto ahí en inmuebles, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, esta persona ha metido un inmueble que se llama, pues, Apartamento Sol, con un valor de tal. Vamos a entrar para ver el inmueble y el tipo de datos que te permite meter. Tiene una característica, y es que los puedes, si tienes el número catastral, lo vinculas y te va a salir el valor catastral del inmueble, ¿vale? Está vinculado con los datos del catastro, ¿vale? Y luego tenían un servicio de tasación también, que te puede llegar a dar una valoración de tasación, ¿vale? Y ya está. Y aquí, como veis, pues metes los datos del inmueble, lo que identifica, también si está alquilado, que es interesante, porque si yo le digo, imagina, bueno, este no me deja porque es una demo, pero aquí me preguntaría y me va a pedir, y yo voy a poder meter aquí información del arrendatario. Esto es muy útil, porque a lo mejor nuestros hijos no están muy al día de nuestras actividades y nos pasa algo, nos quedamos con mal de la cabeza porque nos damos un golpe, o nos da un ictus, o nos encontramos malísimos, y a lo mejor hay que tratar con el inquilino, no sabemos ni quién es, no tenemos el teléfono. Bueno, pues aquí podéis meter esa información. Luego estaría activos financieros, ¿veis? Aquí, por ejemplo, pues es una persona que tiene una cartera de acciones, de bolsa, tiene acciones de Mafre y tiene un seguro de ahorro, ¿vale? Y aquí tiene todos los datos. Luego estaría, pues, que ese señor tiene un reloj y un, no sé lo que es, un Martí Corman, ya me lo diréis, un arte, una pieza de arte, ¿vale? Pues aquí tú puedes meter, hombre, tú eres el que has comprado el arte, tú sabes que cuáles tuyos tienen valor y cuáles no, las mujeres qué joyas son de oro de verdad o de plata y cuáles son falsas. Pues todo esto es interesante a lo mejor identificarlo de alguna forma. Vehículos, los coches y otros activos, ¿vale? Y luego, deudas y riesgos, tengo una hipoteca o lo que sea. ¿Y con esto qué va a salir? Pues cuando lo tengamos rellenado, nos sale esto que estáis viendo aquí, que es el resumen, ¿vale? Vamos a meternos en el resumen. O sea, ahora estoy viendo el cuadro de mando, ¿vale? Esto es todo lo que yo puedo meter. No sé si voy muy rápido, espero que no, ¿no? No. Vale. Entonces, perdonadme, es que yo soy a veces un poco Billy el rápido y digo, sí, a veces estoy un poco acelerada. Vale, entonces, ahora tenéis aquí el resumen. Perdonad que salga eso, pero es por lo que os he dicho de la biometría. Y aquí tenéis el cuadrito que te saca, que es interesante, porque, por ejemplo, este me está haciendo una foto, esto es lo que yo llamo la foto financiera. Y esto es fantástico. El día que lo tuve yo el mío, dije, joder, pues voy bien, voy mal, ¿sabes?
te das cuenta de cómo vas, ¿no? Aquí te dice que tienes un activo, un pasivo y, por tanto, un activo neto de tanto. También que tienes un capital asegurado en fallecimiento de 100.000, o sea, un seguro, que es verdad que cuando tú falleces y tienes tu testamento hecho, el testamento se va al registro que tiene el Ministerio de Justicia, porque los notarios lo mandan ahí, la copia, o sea, el original, de hecho a ti solo te dan una copia, y entonces también me parece que automáticamente se activa la parte de los seguros, ¿no? Juanra, corrígeme. De forma que tú tuvieras un seguro, a tus herederos les va a informar de que en efecto tienes contratado. Pero tienes que pedir luego ese certificado, sí. Lo tienes que pedir, pero lo pides aparte o automáticamente cuando se manda el testamento. En el notario te lo pueden ayudar. Sí. Vale. Y veis aquí cómo me ha hecho una tartita de mi patrimonio. Por ejemplo, ¿qué observamos de esta persona, que no sé ahora mismo cómo se llama? Pues que tiene, este caso Demo, ¿no? Tiene mucho inmueble, ¿no? Tiene en inmueble pues la mitad de su patrimonio, ¿no? O más de la mitad de su patrimonio, mucho más. Fijaros, ¿no? Como que tendría un tercio de tal y eso. ¿Veis? Aquí vemos ya en otro formato, ¿no? Porque al final esta información de aquí arriba es la misma que está de aquí abajo, pero bueno, es verdad que gráficamente unas personas visualizamos mejor de una forma y otras de otra. Pues ahí estáis viendo el total, los inmuebles, los financieros, ¿no? Cómo tiene el reparto. Esto te puede, por ejemplo, tu asesor financiero le puede ayudar a decirte, oye, me parece que tienes demasiado peso en inmuebles, que si viene una crisis inmobiliaria, pues tú tienes demasiado poco líquido, ¿no? Y tal. De hecho, fijaros este indicador que viene aquí, que es el indicador de liquidez patrimonial, está diciéndote eso, ¿no? Lo que te dice es que, por ejemplo, esta persona tiene demasiado, ¿no? Tu liquidez patrimonial es de 4,85, es un poco baja, es decir, que si necesitaras dinero tendrías un pequeño problema, ¿no? Y creo que no digo nada malo. Tengo por ahí a Miguel Ángel, que es nuestro experto financiero. Miguel Ángel, si digo alguna tontería, estás habilitado para corregirme, ¿no? Y bueno, aquí veis un poco lo mismo, otra formalidad. Y aquí está este tema del testamento, que está bien. Esta persona es casada, tiene 2 hijos y le ha hecho 3 propuestas, 3 simulacros de cómo podría repartir el testamento, respetando lo que la normativa establece respecto a la legítima, la mejora y la parte de libre disposición, ¿vale? En todo caso, Juanra y yo pensamos que esto hay que mirarlo, pero un poquito con ¿cómo decirlo? Te da ideas, pero vamos a decir que las mejoras que les hemos propuesto a esta gente, que ojalá esto les vaya bien y tengan el dinero que necesitan para hacer de esta solución algo mucho más completo, pues nosotros pensamos que podemos hacer cosas mucho más profundas respecto a la automatización para hacer el testamento, ¿vale? O sea, esto es una pequeña guía, pero muy básica y no le hagáis mucho caso. Bueno, aquí, si pincháis aquí, también nos da un poco más de información de lo que propone, ¿vale? Pero, Juanra, sí que hay por ahí una persona hablando que se le oye, solo para... ¿Vale? Y esto os lo podéis descargar en PDF, pero Juanra, si quieres, matiza tú por qué tenías un poco de reparos cuando analizaste esta parte de la solución. Todo lo demás nos gusta mucho y creemos que es útil. Tú, además, puedes poner aquí, y ya voy a quitarme yo la pestaña para veros, un segundito, lo que decía es que esta solución es muy útil para que ordenéis vuestro patrimonio, lo tengáis todo reflejado y vuestros hijos estén informados y puedan acceder a este documento si os pasa algo. Y ahí tendrían las instrucciones de todo, el teléfono del banco porque lo habríais metido, en cuánto está alquilado el piso, cuándo se hace la renovación del contrato y hay que meter el IPC para subirle el alquiler. Todo ese tipo de cosas que si no las tenemos todos perdidas, no sé vosotros, yo me creé una carpeta en el ordenador que le llamaba por si me muero, pero nunca he conseguido que esa carpeta esté al día, ¿no? Entonces, yo el por si me muero ahora es esta herramienta que os he enseñado y que, como os digo, la tenemos gratis y luego el importe va a ser bajo. En unos días, después de este webinario, pues mandaremos una información para contároslo, ¿vale? Y así os damos ahí todo. No me preguntéis ahora porque como no lo hemos preparado todavía bien para contároslo, pues en unos días sí que os lo mandamos. Y yo nada más que añadir, y Juanra, no sé si quieres explicar ese tema del testamento. Sí, recalcaros que esa herramienta es muy importante porque, como os digo, hacer el testamento, tú haces dentro de 2 meses, después de haber estado en la charla o habéis hablado con alguien, hacéis testamento, pero hay que actualizarlo. Claro. Hay que tenerlo continuamente, no digo continuamente, pero el que va a valer es el último que hayáis dejado.
Entonces conviene ir revisándolo. Si yo tengo esta herramienta, está bien, está muy bien porque todo lo que es a efectos de organización está bien y vamos a evitar un problema además, porque pensar que en el caso de la herencia, si yo o sea, el testamento, si lo hago un poco genérico, puede que los hijos quieran nombrar un contador partidor. Si yo no he dejado ya previsto una persona que distribuya, pues hay que hacer una distribución de la herencia y eso no es baladí, porque tiene que hacer un inventario, un avalúo, una distribución. Si yo ya lo he hecho y ahí lo tengo mi simulacro, ya es una prueba. Ya tenemos ahí una prueba ante cualquier conflicto. Entonces, como os digo, la herramienta creemos que es interesante. Chusa dice que sí, que tenemos que revisar el reparto un poquito ya mis herederos, porque hay muchas opciones. Ahí, como veis, está basado en el matrimonio tradicional de marido, mujer y hijos. Pero hoy día, en la situación actual, hay muchas situaciones de divorcios, de parejas de hecho, de solteros, etcétera, ¿vale? Entonces, sí queremos que quede muy claro y pueda contemplar todas las iniciativas. Esta aplicación, no obstante, que va a ser muy económica, porque tiene un precio fijo anual muy ridículo, ¿eh? Menos de 100 euros, o sea, que es muy ridículo. Sí que luego lo que va a dar opción es a tener apoyo. Va a tener apoyo de asesores fiscal, de asesores financieros, de asesores en el mundo del seguro y de asesores testamentarios. Entonces, ahí se puede derivar a ese asesor. Por eso también es interesante porque nunca vais a estar desprotegidos. Y todo eso en el marco del que ya conocéis del instituto. Y ya lo que queráis. Pues ahora, si os parece, abrimos luego de preguntas. Voy a poneros para que os veáis, ¿vale? Porque tengo yo la pantalla colocada, bueno, si soy capaz, que espero que sí. Entonces, a ver, espero, tengo que quitar pantalla completa, es aquí, vale. Ajustar, voy a parar la grabación lo primero. Y gracias, Juanra, ha estado fenomenal. Y nada, y contaros que el próximo encuentro que tenemos, que ya sabéis que esto es una serie que llevamos ya ahora unos cuantos meses, ¿no? Tratando temas clave para, pues como nosotros decimos, envejecer bien, o sea, prepararnos mejor para el futuro. Y el próximo es un tema precioso, es el de cómo encontrar un propósito y un sentido de vida, ¿no? Hay mucha gente que cuando se jubila pues se queda como muy perdida y bueno, lo que vamos a lograr con esta charla que nos van a dar creo que 2 personas en concreto, un coach experto y otro experto también, pues yo creo que va a ser muy bonita la charla. Así que esta será en 2 semanas, las hacemos cada 15 días y dentro de unos días os la comunicamos. Paro la grabación.